Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes en España, en Colombia. Buenos días. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias que venimos realizando dentro del marco del Máster de Salud Pública y Gestión Sanitaria de la Escuela Andaluza de Salud Pública y de la Universidad de Granada, y que también se incluye dentro de las grabaciones de la Cátedra de Economía de la Salud de la Universidad de Granada y de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Como hemos venido comentando, este año decidimos elegir 4 ejemplos de la diversidad de posibilidades de reforma de los sistemas sanitarios que existen actualmente. Como digo, decidimos elegir 4 que fueran especialmente representativas por diferentes razones. Ya hemos tenido la conferencia de España por parte precisamente del secretario de Estado Javier Padilla. También tuvimos la de Chile por parte de la ex jefe de división de gestión de redes asistenciales del Ministerio de Salud de Chile, la doctora Fabiola Jaramillo. Y también tuvimos por parte del profesor de Brown, de la Universidad de Brown, el doctor Matthew Murphy, la experiencia de los procesos de cambio que se están llevando a cabo en el sistema sanitario de los Estados Unidos. Hoy nos toca abordar una reforma especialmente interesante desde todos los puntos de vista, que es la reforma del sistema de salud de Colombia. Y para ello contamos con la inestimable colaboración del doctor Eduardo Guerrero, que pasaré a presentar a continuación. ¿Por qué Colombia? Pues Colombia fundamentalmente porque se encuentra en un proceso sumamente complejo y enormemente desafiante de cambio de un modelo muy centrado en una ideología muy concreta, que es la ideología neoliberal, donde se consideraba que la salud evidentemente debería estar sujeta, como cualquier otro bien, a los intercambios del mercado. Como digo, están en un proceso interesantísimo de cambio hacia un modelo mucho más similar a los modelos europeos de sistemas integrados de salud. Y en ese sentido, nos parecía que el hecho de que Colombia representa no solamente ahora mismo un desafío para su propio país, sino también un modelo del que están pendientes muchos de los países de la región de las Américas, nos parecía especialmente importante llevar a cabo una presentación por alguien especialmente conocedor de la misma. El doctor Eduardo Guerrero tiene un amplísimo currículum. Él es médico cirujano general y de salud pública por la Universidad del Valle de Cali, de Colombia. Magíster en salud pública por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Fue en su momento director ejecutivo de la Fundación para la Seguridad Social de Cali, también en Colombia, lógicamente, y además de su trabajo en su propio país, ha desarrollado una vasta actividad en el marco de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, donde ha sido desde consultor en sistemas y servicios en diferentes países como Ecuador, Guatemala, Argentina, Brasil o El Salvador, representante de la OPS en El Salvador, jefe de la Unidad de Determinantes Sociales de la Salud de OPS en Washington y coordinador del programa de líderes en salud internacional por parte de OPS. Actualmente dirige y coordina la especialización en salud internacional y del Grupo de Atención Primaria de Salud de la Universidad de Antioquia, y no me resisto a leer lo que figura en su descripción de perfil en LinkedIn, donde dice: constructor de políticas públicas innovadoras para la salud, diseñador de nuevos paradigmas y facilitador de procesos de cambio para instituciones de servicios y prácticas docentes con una visión internacionalista y ajustada a las realidades locales.
docente y facilitador de procesos de aprendizaje con una pedagogía constructivista. En el tiempo que llevamos colaborando con OPS y con Colombia en el proceso de reforma, todas estas características las cumple sobradamente el profesor Guerrero. Profesor, es un auténtico privilegio contar con usted hoy aquí y, como se suele decir, el aula es suya. Muchísimas gracias. Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Me estimulan muchísimo en esa presentación y quiero expresarle a todos los estudiantes, a todas las personas que están de esta maestría y quienes se han vinculado a esta charla sobre el caso de Colombia, que para mí ha sido supremamente especial prepararla, o sea, supremamente especial, porque vivimos un momento muy interesante en el caso de Colombia, que cada cosa que decimos es revisada en diferentes ámbitos y realmente pues genera una conducción en un escenario, en un entorno bastante tenso, complejo, pero que requiere una direccionalidad. Voy a tratar de, en esta charla, de poder orientar qué significa esto. Voy a compartir la pantalla, la presentación que tengo preparada para estar con ustedes y a partir de ella poderles contar lo que significa el caso de Colombia en la reforma que muy bien Sergio lo estaba señalando como un cambio de paradigma. Básicamente creo que es eso lo que nosotros estamos mirando. Déjame, yo comparto aquí y amplío esto. Bueno, voy a importante, vivimos una transición de organización y sistemas de salud en Colombia. 1943 tiene una fecha muy importante, la creación del Seguro Social, modelo bismarckiano. 1943 se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y en 1967 se crea el Sistema Nacional de Salud que intentó colocar el modelo, digamos, desde el gobierno para las personas más pobres en conversación con el modelo de seguridad. Era algo que se llamó Sistema Nacional de Salud, generando un puente para que esos dos pudieran conversar buscando eficiencia en el manejo de los recursos en el país y se crea la Superintendencia de Salud, la que existe actualmente, como un puente para poder conversar y dialogar entre el modelo bismarckiano y el modelo del Sistema Nacional de Salud asistencialista para las personas más pobres del país. Indudablemente también en ese tiempo se tenía una fuerte fuerza de la medicina privada, la medicina que daba servicio, digamos, a una población que tenía capacidad de pago. Allí transcurren 50 años. Interesante, cuando estuve haciendo las cuentas de esto, es medio siglo en ese híbrido y en esa fragmentación de esas tres partes que se señalan allí como parte de un modelo que ocurrió. Segundo, en 1993 entra la fuerza neoliberal, se ha producido ya el consenso de Washington, el consenso de Washington ha decidido que la salud individual puede privatizarse, puede ser como un bien privado manejado y la salud colectiva seguiría en el estadio y en el entorno de las autoridades públicas de cada uno de los países. En 1993 Colombia lanza el modelo de aseguramiento de protección financiera con la idea de pluralismo estructurado y una apertura a la privatización, y esa apertura a la privatización lo hace tanto para los que manejan el dinero financiero, la intermediación financiera en ese tiempo, con la figura de aseguradores intermediarios financieros que reciben una cuota por parte del régimen contributivo de los trabajadores, que era el antiguo Seguro Social, y por otro lado reciben al régimen subsidiado, que es la cuota per cápita que correspondía al modelo de la población pobre que manejaba el gobierno a través del sistema asistencial. ¿Qué particularidad se da en 1993? Que se unen esas fuentes de recursos, en ese momento se llamó el FOSIGA, se crea la fuente de financiamiento única, solidaria, que es muy importante tenerla en cuenta, que se mantiene todavía con un nombre diferente, Administración de Recursos en Salud, el ADRES, y se abren, digamos, un régimen subsidiado y un régimen contributivo para que los operadores puedan funcionar.
pero también se abre una competencia entre prestadores de servicios de salud públicos y privados para que en el mercado subsista el que tenga más facturación, mejor calidad y pueda ser contratado por los diferentes intermediarios financieros. Entonces es un sistema de mercado pleno que se hace con recursos públicos a través de intermediación financiera de aseguramiento y contratación de prestadores públicos y privados que compiten en el mercado para poder subsistir. En 2022, ¿qué ocurre? Previamente al 2022, movimiento social, las universidades no estaban de acuerdo, no estuvimos de acuerdo con el modelo que se estaba implementando y por las características que se estaban dando, y aparece una propuesta alternativa. Este modelo hay que modificarlo, y 2022, con el cambio de gobierno que hace el presidente Petro, se tiene la apertura hacia una reforma para dar paso a un posible sistema de aseguramiento social de tipo público con una relación directa, sin intermediación financiera, con los prestadores y generación de redes de servicios de salud. Entonces, esos son como los tres momentos que me parece importante señalar para la comprensión del sistema de salud de Colombia. En el caso de la era de asistencialismo, algunas características que quisieran no perder: hospitales públicos sólidos atendiendo sus territorios, con fuerza en la formación de talento humano. Las grandes universidades públicas, 7 universidades públicas, tenían haciendo casi en los hospitales públicos, hospitales universitarios, donde se forma, digamos, la más alta calidad de profesionales de todo tipo en ese entonces, con una alta calidad también para la medicina privada incorporada en esas instituciones que se llamaban los pensionados, la gente que tenía capacidad de pago. Había un subsidio de oferta a esas instituciones por parte del sector público, un alto gasto de bolsillo porque no se cubrían medicamentos ni exámenes de laboratorio de tipo ambulatorio, por lo tanto el alto gasto de bolsillo se daba en ese momento por la no cobertura de exámenes de diagnóstico y medicamentos, y cubría más o menos un 70-75% de la población. Por otro lado, se tenían los hospitales, centros de atención ambulatoria de la Seguridad Social, del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que estaba orientado a los trabajadores y al empleo formal, con un financiamiento tripartito, pagado por empleadores, trabajadores y por el Estado, que pagaba una tercera parte, más o menos. Ese sistema llegó a tener una cobertura del 20%, y los centros privados, clínicas privadas para los particulares y usuarios de seguros privados, en su momento, cubrían aproximadamente el 5% de la población. La distribución del sistema fragmentado que teníamos en esos 50 años iniciales que les señalé, y es importante entender que en ese momento el gasto público es del 3% del Producto Interno Bruto. Importante mantener eso en sus mentes para que vean la transformación. Ya en la era de 1993, la salud se plantea como un mercado, como un negocio, como una competencia estructurada entre administradores de la parte financiera y una competencia estructurada entre las clínicas privadas y los hospitales públicos, en un mercado de prestadores que genera que el hospital público tiene que convertirse en lo que se llama esas empresas sociales del Estado. Antes era un hospital público, en ese momento se le cambia su forma jurídica y se le dice: usted es una empresa social del Estado, tiene que generar rentabilidad financiera, tiene que facturar y tiene que subsistir en el mercado. Es el gran cambio que se hace para el hospital público. Pero hay otro cambio interesante, que ese fondo común que genera protección financiera logra en Colombia cubrir medicamentos, exámenes de diagnóstico y otro tipo de tratamientos en la parte ambulatoria, y cubre lógicamente la protección financiera de los gastos cuando uno se enferma en la parte de hospitalización, y el gasto de bolsillo cae. A nivel nacional llega a un 15% aproximadamente en este momento, lo cual es una ganancia importante porque existe protección financiera en un modelo garantista de derecho. Existe entonces en esta fase crecimiento de prestadores privados, especialmente en el tercer nivel y casi también un segundo nivel de complejidad, pero estos se concentran en las grandes ciudades por economía de escala, y en las grandes ciudades, en lugares, digamos, lugares privilegiados
de las grandes ciudades donde la población pobre debe llegar a esos lugares privilegiados para ser atendido en los diferentes eventos. Hay un aumento importante del gasto en salud del 3.5%, del 3% al 7.6, 7.9 del Producto Interno Bruto, o sea que prácticamente se duplica el gasto en salud en ese tiempo del 93 a la fecha, importante tenerlo en cuenta, o sea que aumentan las transacciones, aumenta el flujo financiero para el sector salud, pero se concentra en la atención de la enfermedad. Y es un modelo basado en hospitales con un uso intensivo de especialistas y subespecialistas. Prácticamente uno diría son los especialistas y las clínicas privadas las que concentran una buena parte de los recursos financieros que se mueven dentro del sistema. En esta era de aseguramiento, pues aparecen brechas importantes que es importante tener en cuenta. Hay una crisis intensa de los hospitales públicos que no tienen rentabilidad financiera, algunos son capturados por intereses también politiqueros en las regiones, en los municipios, etcétera, y las empresas sociales del Estado comienzan a desaparecer, empiezan incluso a generarse alianzas público-privadas para poder administrar estas instituciones que no generan rentabilidad financiera y se deteriora esa figura, digamos, de hospital público. Esas empresas sociales del Estado comienzan a debilitarse y uno diría que prácticamente lo que se da es un crecimiento de la infraestructura de prestadores privados. ¿Qué más ocurre? Hay una desaparición de los centros y puestos de salud, que era la parte ambulatoria del Sistema Nacional de Salud para los pobres, para las poblaciones menos privilegiadas, y por lo tanto hay un deterioro de esa época que tenía una fuerte tendencia, un fuerte trabajo en atención primaria de salud basado en médicos generales, en enfermeras, en comadronas, en promotores de salud, que salvaron muchísimas vidas en el territorio colombiano y que estaban dispersos en toda la geografía del país y que sus lugares, digamos, de trabajo eran los centros y los puestos de salud. Esos desaparecieron con el mercado de la salud de los últimos 30 años y quedan muy poquitos que de una u otra forma lograron subsistir porque autoridades locales los protegieron de una u otra forma. Existen, lógicamente, experiencias aisladas de atención primaria en salud con el apoyo de algunas universidades, con el apoyo internacional, pero en ese momento no existe, digamos, una fuerza de la atención primaria en salud, se deteriora la atención primaria en salud en Colombia. La pérdida de capacidad resolutiva de médicos, enfermeras y profesionales de la salud por las normas de habilitación hechas por los colegios de profesionales con el aval del Ministerio de Salud, que concentra ¿qué? Una respuesta de especialización, de hospitalización, presión de los colegios de profesionales, hace que el nivel primario casi todo tenga que remitirlo a nivel secundario y a nivel terciario, donde se concentra el manejo financiero y el manejo de los recursos importantes del sistema de salud en Colombia. Hay una pérdida de la autoridad sanitaria sobre las redes de servicios de salud. Ese control pasa a las manos de las EPS, que son los intermediarios o los administradores privados de los recursos financieros del gobierno, y ellos tienen sus propias redes y se genera una mezcla de redes para afiliados de diferentes EPS que genera, digamos, un grado de dificultad bastante importante que más adelante lo vamos a observar en una mejor forma. ¿Qué ocurre en todo este sistema? Existe un déficit financiero acumulado del sistema de EPS que no es sostenible. Iniciaron 147 EPS, más o menos 147, 154, se habla en otros textos y en otros documentos, pero esto se fue reduciendo en el tiempo, fueron desapareciendo por diferentes razones que no fueron rentables financieramente, dejaron grandes pérdidas, dejaron grandes deudas para los prestadores y finalmente hoy existen 27 instituciones, de las cuales 5 instituciones son aseguradores con reservas financieras, 5 instituciones, y el resto de instituciones, 22, son EPS que no tienen reservas financieras, están intervenidas por la Superintendencia de Salud y están, digamos, en control financiero y seguimiento de diferentes órdenes de intervención para poder proteger
a los prestadores proteger los recursos, porque son recursos del Estado que transitan a través de estas organizaciones. Entonces es importante comprender eso. En síntesis, ¿en qué hemos avanzado y qué hemos perdido? Pues hay más recursos públicos para la salud, existe un fondo solidario de salud, de un régimen contributivo y un régimen subsidiado, hay más recursos de impuestos en todo el tema de salud, mayor capacidad instalada en las grandes ciudades que decimos en este momento con costos no sostenibles porque se nos ha ido la mano en la facturación por eventos y prácticamente allí existe una presión muy importante que afecta, digamos, la sostenibilidad financiera del sistema en órdenes macroeconómicos. Hay un acceso a la alta tecnología para los ciudadanos que vivimos cerca de las grandes ciudades con planes complementarios y con un alto grado de barreras administrativas para los territorios más lejanos, las ciudades intermedias, las zonas más rurales, la Amazonía, la Orinoquía. Allí hay mayores dificultades de acceso a la población y porque por economía de escala el sector privado no ha llegado a esos territorios y los únicos que están allí son las instituciones públicas, pero no tienen el flujo de dinero suficiente para tener la sostenibilidad financiera y lógicamente son infraestructuras deterioradas y con dificultad de capacidad de resolutivo. Hay una pérdida de la respuesta del primer nivel de atención con capacidad de resolución y se tienen, llamemos así, Colombia tiene unos resultados intermedios en salud pública y del índice de desarrollo humano. Es importante entender que al final todo mundo pregunta cuál es la tasa de mortalidad, cuál es la tasa de mortalidad infantil, materna, qué está ocurriendo con los pacientes con VIH-Sida, y las tasas que tiene Colombia en este tipo de indicadores no son las mejores, a pesar de que tiene recursos financieros importantes circulando en el sistema, y otros países, comparándose con otros países que tienen iguales recursos, las formas de organización diferente, sus resultados en términos de salud pública son diferentes a lo que Colombia ha logrado hasta el momento, y ese es un peso, llamemos, que tiene el sistema y que de una u otra forma las personas que trabajamos en salud pública le reclamamos al sistema un reordenamiento en ese sentido. También es interesante señalar que todo este proceso generó una flexibilización laboral, una precarización laboral, y uno diría que el sector salud está dividido en uno que es altamente privilegiado con altas tasas de ganancias, centrados los médicos que están en las clínicas privadas, en centros de especialistas, subespecialistas, con un uso intensivo de tecnologías y con un control en la compra y manejo de medicamentos de alto costo para su distribución. El resto es un grupo de profesionales técnicos, oficiales y personal administrativo que por la flexibilización laboral tiene contratos que no son dignos, contratos de 3 meses, de 5 meses, de 6 meses, máximo de un año, que se llamaban contratos basura, se le llaman aquí, y tenemos también una generación importante de talento humano en 30 años que ya está pensionándose, pero sin reservas financieras y sin un sistema de pensión por las formas de contratación a las cuales ha sometido una parte importante de la fuerza laboral. Entonces ahí existe una dicotomía, existe una tensión entre el tipo de trabajadores que tienen privilegios y otros que no tienen ese tipo de privilegios. Existe también un desinterés de los profesionales y de las personas técnicas de ir a las zonas alejadas, vulnerables, en términos, por ejemplo, del servicio social obligatorio, porque hay problemas de seguridad, hay problemas de conflictos armados, hay problemas, digamos, de no pago, de remuneración oportuna en esos lugares, y eso haya que muchos profesionales quieran exonerarse y no ir a esos territorios, lo cual genera una complejidad importante e incluso que también hay oferta internacional que genera un fenómeno migratorio de algunos profesionales, especialmente en enfermería, que están migrando a otros países. Hay un manejo no transparente de los recursos del sistema y eso es algo que se reclama en este momento, de que exista un manejo transparente, porque cuando se pasa a la intermediación financiera, desafortunadamente en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos ha habido una corrupción elevada, ha habido pérdidas de recursos de EPS que se han quebrado y que han desaparecido del mercado, dejando deudas que afectan a los prestadores privados, pero más a los prestadores públicos, porque siempre se ha privilegiado pagar primero a los privados y después lo público.
Existe un sistema de información fragmentado en un modelo de facturación de muchas transacciones por eventos, por lo tanto hay red de facturadores y red de glosadores en las instituciones. Uno encuentra hospitales que tienen más facturadores y uno encuentra instituciones que tienen más glosadores en todo, en los que hacen la auditoría, digamos, de las. Tan solo 5 EPS cumplen con el régimen de reservas financieras y patrimoniales y 22 están en riesgo financiero y la mayoría están intervenidas por la Superintendencia de Salud. Aquí, solo para mostrarles y dejar constancia, digamos, de una evolución de indicadores del 2013 al 2018, donde queríamos mostrarles cómo ha sido la evolución del pago, digamos, de gasto de bolsillo del 17.2 al 15.1 y donde nos muestra también cuál es el gasto per cápita en dólares. Es importante tenerlo para tener algunas ideas, digamos, de comparaciones que puedan darse y el crecimiento del producto, digamos, interno bruto, del gasto, digamos, de tanto del contributivo como del subsidiado, que evoluciona del 7 al 7.6% en este periodo. Antes yo le decía que en el sistema anterior, antes del 2009, estábamos en el 3.5%. Entonces, importante tener esas cifras financieras en mente, destacar lo positivo, el crecimiento, digamos, del régimen de aseguramiento del sistema de la Ley 100 de 1993, que arranca en un 20-22%, yo prácticamente cubre un 95, 100, casi 100% de la población y por lo tanto también el gasto de bolsillo que se reduce en términos, digamos, importantes. A medida que aumentó la cobertura de afiliados a este nuevo sistema, el gasto de bolsillo fue haciendo una reducción bastante importante. Lo negativo, han aumentado muchísimo las quejas. Las quejas y reclamos, aquí hay esta tabla nos muestra el 14-2021, temas de falta de oportunidad en las citas de consulta especializada, pérdida de oportunidad en la entrega de medicamentos, falta de oportunidad en la entrega de exámenes de laboratorio, prestación de servicios de imágenes, radiología, intervenciones de tercer nivel. Eso acumula casi una tercera parte del volumen de quejas y es importante entender que este sistema se convirtió en un sistema de quejas y reclamos, de reclamaciones, pero también de tutelas que por vía jurídica obligan al sistema, a los prestadores, obligan a las EPS a que se tienen que dar las garantías que señala el derecho fundamental a la salud de que las poblaciones fueran atendidas. Entonces hay una judicialización importante del sistema que no existía antes, pero hoy tenemos una judicialización muy importante y tener algo muy interesante, que los médicos, con las normas de habilitación, se cuiden de qué hacen o no hacen, porque si no están autorizados, pueden entrar en posibles demandas y eso ha generado frenos, especialmente en la capacidad resolutiva de primer nivel, que es algo que tiene que modificarse en el tiempo. Resultados de estudios especializados sobre las EPS en conclusión nos dicen esto. Hay mayores costos en todas las EPS en su operación, hay un aumento del uso de procedimientos y tecnologías, hay menores ingresos para el régimen subsidiado, hay condiciones diferenciales y contradicciones, hay cobros excesivos para compensar, etcétera, hay integración vertical, el mercado no es competitivo en las zonas rurales, etcétera, hay incentivos asimétricos. Entonces nos muestra una complejidad que diferentes estudios e investigaciones de una u otra forma nos dicen esto tendría que modificarse. Aquí algunos gráficos que ya hemos hablado de esto sobre las fuentes financieras en esta parte de lo que me permite, digamos, cumplir, llegar a ese 7.5% del Producto Interno Bruto, pero mostrar que casi el 87% hace parte de lo que se reparte en la unidad de pago, de capitación, y esto pequeñito acá es los dineros que quedan para la salud pública, para las prestaciones sociales, recobros, etcétera. Y acá la tendencia de crecimiento del gasto, que es interesante, cómo ha llegado casi llegó al 8.2 en el 2020 y bajó al 7.6 en el 2021. Importante este diagnóstico, 2015, entonces antes de la pandemia, gobiernos anteriores, y es importante entenderlo porque en este momento, digamos que Pedro intenta decir estas verdades, que el gobierno actual intenta decir lo que hay que cambiar, se dice que no, que estamos muy bien. Y en 2015
las autoridades en ese momento, las autoridades tanto del ministerio como a nivel nacional, ¿qué nos decían de las dificultades del sistema? Nos decían, el sistema está enfocado en la enfermedad, no en la salud, el sistema se centra en los agentes, hay una alta carga de la enfermedad, hay poca resolutividad en el nivel uno, poco desarrollo del nivel 2 y existe una congestión máxima en los niveles 3 porque la puerta de entrada del sistema son las urgencias y la emergencia. Casi no se tienen centros ambulatorios, sino que casi que todo el mundo entra por las urgencias al sistema con una alta probabilidad de hospitalización de la mayoría de los asuntos que se llegan y por lo tanto genera unos altos costos porque hay que facturar y el sistema se hace rentable a la medida que hace facturación. Problemas de descentralización con debilidad y falta de articulación en la gestión de los agentes en los territorios, hay una débil participación comunitaria, hay incentivos negativos entre los agentes del sistema, hay fallas del mercado, fallas regulatorias, desafíos de sostenibilidad financiera, desconfianza y falta de transparencia entre los agentes por la corrupción y muy baja reputación del sistema. Esto lo decía 2015, 2016, el gobierno que ocurría en eso, casi 7 años o 6 años antes de que se estén planteando las reformas. Y por lo tanto, el sistema decía, tenemos que avanzar hacia dónde, a un sistema de cobertura universal con una ampliación y unificación del plan de beneficios que se han hecho por la sentencia T760 de la Corte Constitucional. Hay necesidad de mejorar las normas de seguridad de los pacientes, tener una política farmacéutica y control de precios fortalecido, disminución del gasto de bolsillo que hay que mantenerlo y fortalecer todo lo que es el Plan Decenal de Salud Pública para mejores resultados y entonces, ahí se plantea, digamos, la imagen que en ese momento se quería modificar a través de lo que se llamaba el modelo integrado de atención en salud, que allí se comenzó a cristalizar la idea de modificar el modelo por la ley 1438 del 2011, 4 años antes que se planteó eso. Entonces, importante tener en cuenta esto de las dificultades que se tienen décadas atrás del modelo de salud de Colombia. Este cuadrito aquí es del Ministerio de Salud, especialmente de Luis Alberto Mastine, viceministro de Salud, que nos muestra la complejidad del sistema que se financia por una unidad per cápita que es administrada por las EPS, que son los intermediarios financieros, que se tiene un plan básico de salud que debe cumplirse y se tiene una red de prestadores. ¿Qué ocurre? El asegurador intenta bajar costos, tiene muchísimas peso en las autorizaciones, intenta a través de las autorizaciones reducir el peso, digamos, del flujo de servicios, busca tener planes y compras inteligentes para bajar costos que han hecho que el gran costo lo ha llevado la pauparización y la flexibilización laboral, son los trabajadores de la salud, que les decía, un gran grupo, el que ha soportado, digamos, el sistema, y un grupo élite que acumula, digamos, clínicas privadas y grandes ganancias a través de ser socios de esas clínicas privadas. Y este sistema asegurador busca barreras de acceso para poder tener cierta rentabilidad. Por otro lado, las IPS, acá abajo, nos generan un sistema contrario. Tengo que ser más productivo, tengo que ser sostenible financiera, tengo que aumentar la facturación, tengo que tener servicios rentables y presionan el sistema. Por otro lado, uno tiene los grupos del complejo médico industrial que estimulan esa fuerza en contra, digamos, de los gastos, de los ingresos que se tienen, aumento en la judicialización, el pago por evento también está en contra del sistema y tiene un gobierno relativamente débil y unos autoridad sanitaria que busca tener un control de precios, tener copagos, tener techos financieros, normas de transferencia de riesgo, pero que son débiles para intentar. Pues, esa complejidad de esos actores públicos, privados, en alguna forma ha ido generando la desaparición de los intermediarios financieros, que ahora uno podría decir hay un oligopolio de 5 que son, digamos, los que tienen la mayor capacidad y otros que están intervenidos financieramente, pero es intentante entender que esto se da en un juego de mercado que se concentró en las grandes ciudades y abandonó
los territorios más lejanos e incluso en las grandes ciudades hay abandono de grupos de población importante que no tienen fácil acceso por diferentes circunstancias de su pobreza, sus condiciones geográficas, culturales, etcétera. Esto para mostrarles el sinnúmero de decretos y de normas regulatorias que se han dado desde 1994 para garantizar que darle plazo a las EPS en términos de la reserva financiera, de la solvencia y de cumplir con las normas de habilitación para que sean aseguradores. Y a pesar de todas estas normas que han generado plazos inicialmente de 7 años, después de 5 años más, etcétera, ha sido prácticamente imposible que los cumplan. Y entonces eso, en el día de hoy, nos muestra el fenómeno de que solamente 5 cumplen, son aseguradores reales con reservas financieras y los demás son administradores de un dinero que cobran una cuota administrativa, pero no lograron tener reservas financieras para entrar, digamos, en un mercado de aseguramiento como el que pensaba la ley 100 del 93. Entonces es importante entender eso. ¿Y qué ocurrió en términos de prestadores? Crecieron los prestadores privados, pero los prestadores privados se quedaron en las grandes ciudades y desapareció prácticamente el prestador público con muchas dificultades. ¿Qué nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo en todas las propuestas que analiza? Nos dice Colombia compra un poco menos salud por cada peso gastado por persona, tiene 17% del gasto en hospitalizaciones que se generan en condiciones que son sensibles a la atención primaria, o sea que nos marca que hay una reducción, que no tenemos casi atención primaria para poder lograr, y los mecanismos de pago y enfoque curativos incentivan el uso innecesario de las urgencias. Esto lo dice con cálculos, digamos, de los autores de la OCDE, y es un trabajo que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo para Colombia, que es importante tenerlo en cuenta. Y tiene algunas conclusiones. No es el gobierno, es el Banco Interamericano que está diciendo eso. Se evidencia un gasto innecesario imprevenible en ámbitos de mayor complejidad. La administración del aseguramiento absorbe un monto de recursos relativamente alto en comparación a los países analizados, o sea que el alto se paga el 8% y a veces llega al 10% del gasto administrativo. El 20% del gasto total se destina a condiciones que pueden ser prevenibles controlando factores de riesgo, o sea que no hay gestión de riesgo del factor individual de riesgo que se dice que se hace por parte de ese modelo de gestión de riesgo individual es débil. Algunos aseguradores, que son los que tienen reservas financieras, han logrado hacer importantes aportes a la gestión de riesgo individual, pero en general hay una gestión de riesgo no suficiente para lo que se espera. Y los medicamentos absorben un gasto casi del 19%, y están por encima del 4 y 7% puntos por encima de la media de los países analizados, y la participación de los medicamentos biológicos en el gasto actualmente llega al 21 y 35%. Entonces, es necesario, dice el Banco Interamericano, que se institucionalice la evaluación y el monitoreo de la eficiencia del gasto, y además porque se tienen, digamos, dudas de desvío de los recursos financieros de aquellos que no hicieron reservas financieras sólidas, han desviado recursos financieros, y hoy se pregunta dónde está la plata, digamos, la sociedad civil, dónde está la plata que tenía que darse para las reservas financieras. Aquí mostrar el mapa de inequidades en términos del ingreso per cápita en Colombia, importante, la disponibilidad de las sedes de los prestadores, que se concentra, digamos, en los departamentos donde hay mayor población, en las grandes ciudades, y por acá el porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas, que nos muestra algunos territorios con grandes deficiencias, que son los más alejados, el departamento de Chocó, La Guajira, etcétera, que nos muestra, digamos, la diversidad de respuesta que el país tiene con relación al acceso a los servicios de salud. Y hay muchísima información, yo solamente les he traído algunos ejemplos. Todo esto que les he dicho anteriormente dice, necesitamos una reforma, la necesidad de una reforma que nos lleve a trabajar en esto, y por lo tanto
garantizar el derecho fundamental a la salud de la Ley 1751 del 2015, con una propuesta de este tipo que elimina los intermediarios financieros. No entro en el detalle por el tiempo, de pronto después con las preguntas puedo avanzar. Y un cuadrito que nos dice el sistema actual es esto, con múltiples barreras. Queremos a un sistema propuesto que le da mayor fuerza a la atención primaria en salud, que busca lograr estos resultados en el sistema propuesto para mejorar la continuidad y tener redes de servicios de salud. La salud pública en este proceso de reforma 2022, ¿qué nos enseña? Nos dice, deberíamos ir hacia un sistema que reduce al máximo el uso privado de los recursos públicos por la intermediación financiera, que está orientada a un modelo de negocio y mercado con el tema de prestadores, recuperar la rentabilidad financiera de los recursos públicos, avanzar en un pago directo a la red de prestadores públicos y privados con semejanza de necesidades y oportunidades para los cambios, con nuevos modelos de contratación, estimular la participación ciudadana, de hacer una dignificación del contrato laboral, tener una estrategia de atención primaria integrada, defender y proteger los hospitales públicos y recuperar la red de hospitales, centros y puestos de salud. Y además se plantea la necesidad de hacer una gestión descentralizada que se plantea, digamos, desde los aportes que la Asociación Colombiana de Salud Pública ha hecho desde hace aproximadamente 2 años para mejorar la gobernanza en la autoridad sanitaria, para mejorar el modelo de atención, para hacer realmente una gestión de riesgos, de gestión de salud pública, uniendo lo individual con lo colectivo, para unir los recursos de sostenibilidad y uso de tecnologías en salud, utilizando la salud pública digital y hacer una alianza académica nacional con el fin de fortalecer la respuesta de los trabajadores en una forma importante, que tengan capacidad de resolución, capacidad de resolver los problemas, y se plantea por parte de la Asociación Colombiana de Salud Pública, con el apoyo de la Organización Panamericana en publicaciones que tenemos, que es una oportunidad histórica transformar el sistema, que tenemos que consolidar el apoyo y la fuerza de las universidades participando de este proceso, que debemos avanzar a mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y tenemos que avanzar y modificar las normas de habilitación y de garantía de calidad para que los territorios urbanos marginales y en la ruralidad tengan que los médicos generales, las enfermeras, los psicólogos, los trabajadores sociales y otros tengan capacidad de responder y puedan utilizar medios de diagnóstico, puedan tener pruebas específicas que no sean únicamente limitadas a que los especialistas o subespecialistas sean los que manejen ese tipo. Un electrocardiograma, por ejemplo, que sea solamente manejado por un cardiólogo, no. Tenemos que ver cómo se resuelven cosas de este tipo, el tema de la atención del parto, de las madres gestantes, etcétera, mucho por hacer, la necesidad de comprender que hay categorías laborales para ser trabajadas y transformar en el modelo de atención. No entro en el detalle, pero existe toda una propuesta para poder avanzar en la formación de profesionales, para generar formas innovadoras para modificar el servicio social obligatorio de trabajo interprofesional, para avanzar en acuerdos hacia un tema de salud familiar y comunitaria, etcétera, que sería algo muy interesante, avanzar en los equipos interdisciplinarios. En una u otra forma, ese rediseño se está trabajando, se tiene, el Ministerio de Salud está avanzando en esos procesos normativos, está implementando la propuesta de equipos con los recursos disponibles que tiene en este momento este gobierno, aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo, y con un plan de acción que de una forma dice, mejoremos la capacidad resolutiva de la fuerza laboral, uniendo voluntades de universidades y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que tiene que ver con los tecnólogos, cuantificar la fuerza laboral requerida para cumplir las metas en un corto y mediano plazo, medir los costos de contratación de la fuerza laboral para tener contratos dignos, hacer una apertura territorial de las universidades y las instituciones para ingresar en la transformación, en el proceso de transformación en los territorios y lograr firmas de acuerdos y proyectos concretos en los diferentes, mejorar las competencias de la atención primaria en salud a través de diferentes dimensiones. Y la alianza académica pues tiene en este momento, digamos, una necesidad de avanzar, crear, mantener vínculos, fortalecerse con la cooperación internacional, con la cooperación entre países, buscar la búsqueda
búsqueda de transformación curricular, abrir territorios para que sean, digamos, protegidos y apadrinados por las universidades con prácticas académicas en esos territorios, formar integrantes en esos territorios de trabajo interprofesional, fomentar la participación social, en fin, llegar a una idea que estamos construyendo de territorio escuela y apoyar la generación de innovaciones y capacidad resolutiva para poder avanzar en este proceso. Y la ruta de cambio está marcada allí, no entro en el detalle por el tiempo, prefiero que en las preguntas podamos avanzar un poco en eso y poder decir, bueno, un toque de realismo político en este momento, estos son los temas estratégicos que están en este momento en discusión en el proceso de reforma en Colombia, que avanzamos hacia un modelo de aseguramiento social y que hay un articulado que está, digamos, tratando de salvarse ya en un segundo periodo de discusión en el legislativo, que es en la Cámara, ya se fue aprobado en el Senado, en la Cámara, digamos, en un proceso legislativo, se ha avanzado en unas propuestas que se mantienen allí sobre, digamos, el rol del Estado, que es importante entender para poder mejorar la autoridad sanitaria y la gobernanza, que tenemos que actuar sobre los determinantes sociales de la salud. Somos conscientes de que hay comunidades de que no la resuelve el tema del hospital ni los centros de salud, sino que se resuelve con medidas de otros sectores para tener agua potable, saneamiento ambiental, garantizar la nutrición, etcétera. O sea, actuar sobre determinantes sociales, hay que tener esa conciencia que ahí tenemos que funcionar, que tenemos que garantizar la cobertura del sistema actual en la prestación de los servicios con modificación en el modelo para poder cambiar la figura jurídica de los hospitales públicos. Antes los convertimos en empresas sociales del Estado, en un modelo de privatización. Ahora irían a uno que llama ICE, que sería una institución social del Estado, que ya no es empresa, sino que sería pública de nuevo y que tendría subsidio a la oferta. Avanzar a que tenemos que trabajar en los territorios, ya no es el intermediario financiero con sus afiliados, sino que los afiliados están en los territorios, se busca trabajar en los territorios de la mejor forma, organizando tipología de municipios, de regiones, de territorios, como esto que se está planteando. Hay estudios que soportan cómo organizar las regiones y las subregiones en Colombia en una forma bastante interesante, avanzar hacia las redes integradas de servicios de salud con características que de una u otra forma a nivel internacional hemos aprendido que es importante hacer para garantizar la integridad y la integralidad de esas mismas, avanzar en lo que es la atención primaria en salud y la conformación de centros de atención primaria en salud en los territorios urbanos y en las zonas rurales y en las zonas rurales dispersas, y también mejorar lo que es la movilidad de estos equipos para poder prestar los servicios en las zonas más difíciles, la necesidad de entrar fuertemente en un crecimiento de equipos interprofesionales que se ha planteado prácticamente crecer que cerca a 20.000 equipos. Es muy importante entender eso, lo cual implica para las universidades un desafío y un reto en procesos de formación y conformación de equipos para diferentes territorios que tiene que ver con el modelo de salud, la atención primaria en salud, que de una u otra forma se está trabajando en la concepción, en la forma como puede avanzar. Y es importante comprender cómo todos los recursos podrían confluir hacia una primera etapa de que el primer nivel de atención se fortalezca con capacidad resolutiva para reducir la presión del ingreso que hoy se tiene únicamente por urgencias y emergencias en los hospitales que están concentrados en las grandes ciudades, y podamos crecer y reconstruir lo que fue destruido por el sistema anterior, por el sistema, digamos, que está vigente, porque todavía está en proceso de transición, para poder avanzar en ese sentido. Entonces, aquí decirles que la propuesta de reforma busca que tengamos una gestión de recursos financieros que tengan una dedicación específica del ADRES, y esa dedicación específica se está planteando para qué, para tener dinero específico para la atención primaria en salud, para tener dinero específico para salvar y proteger la red hospitalaria del país, y para tener recursos específicos que se reordenan según el modelo de atención. En la propuesta, aquí está la propuesta de financiamiento, no entra en el detalle, pero sí les muestro que ya no es un fondo único, sino que tiene tres fondos, tratando de tener fondo específico para atención primaria en salud, que es el primero, y el segundo
para los centros ambulatorios y hospitales de la red hospitalaria pública y se mantiene el de la red especializada. Bueno, se busca, digamos, tener sistemas de información. Este sistema tan fragmentado no sabe cómo se gasta y dónde se gasta el dinero, no tiene ese tipo de controles porque todo se maneja privadamente. El ADRES busca tener transparencia en el manejo de los recursos con nuevas formas de contratación, aumentar la participación ciudadana y, lógicamente, aquí está la piedra angular de la reforma. Cómo se transforman las entidades promotoras de salud en un nuevo tipo que ahora se llaman gestoras de vida y que por lo tanto para hacerse gestoras de vida ya no manejarán el recurso financiero, sino que actuarán en una forma diferente y por eso se plantea un proceso de transición en la reforma con unas funciones específicas que los conlleva a ordenar, a gestionar, pero no manejan el dinero porque el dinero irá directamente, según la propuesta de reforma, a la red de prestadores y a las redes de servicios de salud, el modelo actual, qué es lo que tiene, el modelo de propuesto, cuáles serían los cambios que queremos llegar, es un poco como el objetivo que tenemos actualmente, a qué queremos llegar, y finalmente decir que buscar que el modelo preventivo y predictivo pues sea una base para el nuevo comportamiento en el orden de prestadores públicos y privados, que tenemos la necesidad de actuar urgentemente en determinantes sociales y para eso está el plan de desarrollo y el plan decenal de salud pública. Y el plan decenal de salud pública pasa de una forma de construcción en 2012-2021 a unos ejes estratégicos. Esos ejes estratégicos están aquí: más gobernanza, más autoridad pública, más autoridad sanitaria, énfasis en los pueblos étnicos, en las comunidades campesinas, en los sectores de afrodescendientes, etcétera, actuación sobre los determinantes sociales, más atención primaria, tener en cuenta que genera cambio climático, de emergencias y desastres y pandemia, lógicamente, la que tuvimos, conocimiento de soberanía sanitaria y salud pública, y un énfasis muy importante en proteger y dignificar el trabajo del personal de salud y mejorar su capacidad de resolución en equipos interdisciplinarios. Pero aquí hay algo muy interesante, quizás para abrir el final de las preguntas. La reforma ha sido derrotada en el legislativo en las últimas semanas y ahora en las calles es donde se miden las fuerzas de respaldo, manifestaciones en contra, que finalmente son como manifestaciones en contra del gobierno. Este es un gobierno que ganó sus elecciones con un país dividido, ganó sus elecciones con un 51-52% del total de votantes, el otro grupo es el 48%, pero esa expresión hace que este país tenga unas dos fuerzas muy diferentes y cuando no logran comprenderse en el legislativo en una forma madura, con argumentos, y los que quieren mantener el sistema de mercado en Colombia han logrado no aprobar la reforma en el legislativo a pesar de algunos acuerdos políticos previos que ocurrieron. Finalmente se decidió no, tiene que poner un obstáculo al gobierno que tenemos actualmente y esto pues lleva a que es necesario entender que hay una gran incertidumbre y hay también otro grupo que tratamos de plantear confianza y buscar cómo unirnos. Y en ese unirnos consideramos que es el diálogo, es el consenso en los territorios y que Colombia tiene que pasar un tiempo de transición donde debe modelar los cambios con procesos participativos, escuchando las diferentes partes, logrando consensos, logrando acuerdos, y allí es necesario unir esfuerzos de la cooperación internacional, de los grupos que internacionalmente, incluso como de España, en una forma importante, puedan participar y otros países de este proceso, porque de una u otra forma debe haber una reforma. Todos, incluso la oposición, están de acuerdo que es una reforma. Solo hay un punto en el que no hay acuerdo, es cómo se maneja la intermediación financiera. Todo lo demás, todos están de acuerdo. Pero si ese punto específico de intermediación financiera no se resuelve adecuadamente, no tendremos reforma del sector salud y entonces allí es un juego de consensos, de ganadores en todo sentido, de legitimidad del proceso y Colombia lleva esa dificultad. Tenemos que aprenderla a negociación, tenemos que aprender qué diálogo hacemos, qué respeto tenemos, qué provocamos y no provocamos, qué informamos
y qué pedagogía hacemos para que esta reforma, que es tan importante, no se pierda por una confrontación de puños levantados en las calles que definitivamente no nos llevarán a una respuesta adecuada en este sentido. Aquí decirles que el gobierno tiene un plan de transición. Ese plan de transición es trabajar con las EPS que legítimamente lograron rentabilidad financiera, reservas financieras, lograron cumplir con las leyes. Tendrá que continuar con ellas porque la ley no ha cambiado y darle, digamos, los privilegios que legalmente ellos han honrado de acuerdo a las leyes actuales. Pero hay un grupo de 22 EPS, dos muy grandes, que son la nueva EPS y la última que fue intervenida, que es Sanitas, que prácticamente generan como el 27-30% de la población en manos de esas dos, y el resto, si se incorporan, casi sería el 50% de la población. Y el plan entonces sería ¿cuál? Gestionar el cambio a partir de las EPS que están intervenidas con una propuesta, fortalecer el rol del Estado para manejar las redes de servicios en los territorios y cuidar la salud y la vida, montando los centros de atención primaria en salud con esas EPS intervenidas, con sus recursos, con un pago diferente, con unos nuevos modelos de contratación, con un nuevo modelo de incentivos, y eso iría vía decretos. Por eso se han hecho las intervenciones, que de una u otra forma es como el plan B de este gobierno si no se aprueba la reforma del sector salud, y a donde nosotros de alguna forma estamos planteando que en los territorios se dé el diálogo, se converse, se den consensos para avanzar en estos objetivos que podrían, digamos, generar unas propuestas diferenciadas en los territorios. Uno diría, bueno, en los próximos 6 meses vámonos a los territorios a trabajar, a conversar para mirar cómo se puede, porque en últimas los ciudadanos, la ciudadanía y las familias están esperando y en ellos hay incertidumbre. Eso genera una presión también importante en el mercado de servicios que existe en este momento, pero en últimas lo que se busca es darle confianza y darle respuesta efectiva, porque hay otros grupos en el país que les interesa aumentar la incertidumbre, generar un caos en la población, y entonces estamos viviendo entre incertidumbre y confianza, que es lo que estamos viviendo en esto. Entonces, algunos efectos cercanos que tenemos que trabajar, de modelar diferente desde la salud pública, desde las universidades, para tener una generación de saludistas que no piense tanto en los mercados, sino una generación de saludistas que piense en transformar territorios en una nueva era, que es la era del derecho a la garantía de salud, que no es la misma que vivimos en los 50 años que les describí en el modelo anterior. Recordarles aquí, Héctor Abad Gómez, una persona que nos plantea con ciencia, con libertad y defensa de los derechos humanos lo que podemos hacer, y agradecerles mucho que me hayan escuchado y darles el mensaje de que tenemos esperanza, somos optimistas y vemos un nuevo amanecer, y que es necesario para eso que dialogar para fortalecer la autoridad sanitaria, mejorar la salud pública y que ésta sea vigorosa y que tenga proteger la vida como valor supremo de la sociedad. Si nos unimos por el bien común y ese valor supremo de la sociedad en los territorios, con la academia, con la sociedad civil, con los diferentes actores, de una u otra forma, consideramos que es posible que Colombia tenga viabilidad, y requiere hacer ese esfuerzo en los próximos años. Muchísimas gracias y quedo abierto para las preguntas. Muchas gracias, profesor, por la brillante exposición de algo que es de una enorme complejidad, como es tanto la evolución histórica del propio sistema de salud en Colombia como los retos a los que actualmente se enfrenta. Bueno, tenemos afortunadamente media hora todavía para poder continuar conversando y preguntando o aclarando algunos aspectos. Yo he ido leyendo lo que los compañeros han ido colocando en el chat, que le voy a resumir muy brevemente. Hay una primera pregunta de María Aurelia muy justificada en el sentido de, bueno, ¿qué reforma es esta cuando hasta ahora los datos son tan malos en cierta manera, ¿no? Y yo le he respondido que realmente esa es precisamente la razón de la reforma. Pero de todas maneras, también se lo dejo ahí por si quiere usted ampliar un poco más la información.
Tenemos también un comentario muy interesante de Juan Camilo, médico cucuteño, residente de medicina preventiva, que dice: doctor, agradecerle enormemente este espacio y disposición. Las EPS suelen ser en muchas ocasiones el muñeco de paja o el chivo expiatorio para acusar los principales problemas de la salud en Colombia, y debo admitir que muchas veces suelen ser en gran parte los responsables de los problemas de contratación. Pero sin embargo, su función en cuanto a la gestión de riesgos y el manejo de recursos es al menos decente en cuanto a algunas EPS, y es una labor difícil de hacer y que el Estado como institución no lo ha hecho. ¿Cree usted que es prudente que las IPS asuman la gestión de riesgos de las atenciones de salud de la población a la que tengan asignados? Podría responder esta última pregunta y te referiría a la anterior. Perfecto. Eh, Les diría que es claro, digamos, que las EPS es el chivo expiatorio, pero no es el único problema. O sea, lo que tiene configurado Colombia hoy es que tiene 5 EPS que han logrado hacer las cosas bien, que tienen reservas financieras, que tienen reservas patrimoniales y tienen una experiencia importante y un manejo, digamos, bastante interesante de esa gestión de riesgo individual que han aprendido y que han hecho durante los últimos años. Y diríamos que si no hay reforma, la van a continuar haciendo y están dispuestas a modificarse. Eso es lo interesante. Las EPS que tienen ese modelo dicen: quíteme el riesgo financiero y yo quiero seguir en el sistema. Esa es la propuesta que están haciendo, digamos, una parte de las EPS. Quíteme el riesgo financiero y yo resuelvo las cosas. En segundo lugar, es importante señalar que el modelo de salud de los prestadores que hemos, digamos, criado y organizado en los últimos 30 años tiene una gran dificultad. El exceso de especialización, el exceso de uso en la fase final de la enfermedad hace altamente costoso el sistema y no sostenible financieramente. Y por lo tanto, tiene que haber una nueva regla y un acuerdo con los prestadores en Colombia que le permitan que el riesgo financiero se reduzca para el Estado, porque no puede tener la voracidad que hoy tiene con el modelo de facturación de alta rentabilidad financiera en los prestadores, y ahí tiene que darse una modificación. Y eso implica una modificación del modelo de atención. Y en esa modificación del modelo de atención está claro que hay que fortalecer el primer nivel de atención con capacidad resolutiva que se interrelacione con los especialistas para que realmente el modelo pueda ser sostenible financieramente. Y eso requiere un pacto nacional, un pacto social, una propuesta con los colegios de profesionales y con las universidades, en alguna forma, que permita que se reacomode el sistema. No van a desaparecer, pero sí va a haber una redistribución de los recursos y una redistribución de la forma de organización. Hoy hay muchas cosas que están llegando tardíamente a la atención en la fase final de la enfermedad y no tenemos un sistema adecuado de detección oportuna de los problemas en los territorios, no tenemos un sistema de cuidado oportuno y no tenemos capacidad resolutiva en los diferentes territorios, incluyendo las ciudades. Se privilegia la entrada por la urgencia, la hospitalización y la especialización de alta rentabilidad financiera. La atención de parto y de los niños no es rentable y se han cerrado servicios de atención de parto en Colombia con la idea de que no es rentable. Desde el punto de vista de garantía social y de derecho, no podría ni siquiera pronunciarse esa palabra de que no es rentable. La protección de las gestantes y de los niños recién nacidos debe ser universal y lograrse el acuerdo organizativo para que se haga bien hecho con los recursos disponibles y no ligados únicamente a la atención de ginecostetra que está en la ciudad. No, si no tenemos suficientes ginecostetras, pues tenemos que llegar a un acuerdo y a unos cambios en las normas de habilitación que permita que médicos generales, que enfermeras, que pediatras, etcétera, hagan unos equipos diferentes para poder darle atención casi en 680 municipios que no tienen salas de atención de parto en el país. Las madres gestantes tienen que recorrer caminos, viajar a veces en avión, porque la EPS no tiene servicios por allá. Entonces tienen que irse en avión en preparto
para que sea atendido en una ciudad. Eso no debe ocurrir. Entonces se necesita un acuerdo con los prestadores para hacer que el sistema sea sostenible financiero. Entonces, no son únicamente las EPS, debe haber un acuerdo con los prestadores para que se modifique el modelo de atención y se funcione en redes de servicios de salud que no deben ser manejadas como actualmente se ha manejado en Colombia. Perfecto. Juan Camilo también hacía una segunda pregunta, también muy interesante. Decía, en relación precisamente con respecto a la información, ¿a dónde dirigimos los colombianos para informarnos fehacientemente de los datos? ¿Cómo se mejora la credibilidad en las entidades que manejan nuestra salud? Porque dice que en muchas ocasiones los datos, especialmente por parte de medios de comunicación y entes del Estado, e incluso dice directamente de Presidencia, no son ciertos o no son correctos. Existe manipulación de la información. O sea, en este momento, por ejemplo, hay diferentes fuentes que muestran que ha habido pérdidas y hay dinero que no está transparente. Y entonces existen diversas versiones de dónde está ese dinero. Nosotros, por ejemplo, como Asociación Colombiana de Salud Pública, hemos dicho allí tienen que entrar los organismos de control y son los organismos de control los que tienen que hacer las auditorías, tienen que hacer las contralorías, tienen que hacer las revisiones que le corresponden para mirar si realmente, incluso la justicia, tiene que entrar a ver si realmente ha ocurrido, digamos, desvío y mal manejo de esos recursos. Existe una denuncia, tiene que haber fallo judicial, tiene que haber una serie de respuestas que se juzgue como se han juzgado otros casos del cartel de la hemofilia, de los dineros que se perdieron en el tiempo de Salud, de muchos recursos que de una u otra forma, incluso desde el mismo tiempo de Fosiga, se generaron robos y sustracciones del dinero. Pues hay corrupción, hay estudios en Colombia que muestran la corrupción incrustada en el sistema y también está en los municipios. Y por lo tanto, tiene que haber normas que protejan el recurso público. Una forma que nosotros hemos planteado de proteger el recurso público es págale directamente a los prestadores, pero si este es el caso, protege el pago de los trabajadores de la salud cuando estamos regresando al subsidio a la oferta, especialmente en los hospitales públicos, protege y págale directamente a los trabajadores y no dejes que el dinero circule por otro lado, sino págale directamente a los trabajadores. ¿Cómo manejar el tema de los medicamentos? Posiblemente para algún tipo de enfermedades, arma fondos comunes de compra de medicamentos, compras conjuntas para garantizar una nueva forma de la organización de los medicamentos y hacer más transparente el manejo de ese rubro, que es como el 18 o 20% del total de los recursos para poder protegerlos en diferentes lugares y regiones. Entonces, tiene que haber formas que pensemos en cómo protegemos y transparentamos la información. Y sí, sabemos que hay desinformación y esa desinformación es la que de una u otra forma nos tiene con dificultades en todo este proceso de diálogo hacia el legislativo. Muy bien. Otro colega, evidentemente en Juan Camilo se notaba la información privilegiada que tiene al ser colombiano. Omar es un colega de República Dominicana y reconociendo su desconocimiento del sistema sanitario en Colombia, pregunta, ¿se ha pensado en la implementación del modelo propuesto en zonas en las que haya una proporción alta de usuarios cubiertos por una aseguradora pública y que sirva para convencer a la población colombiana de que el sistema será de esta manera más eficiente? Sí existe. En este caso, la nueva EPS, por ejemplo, es un asegurador, digamos, es privado, su naturaleza pues, de constitución es privada, pero el 49% de los recursos de la nueva EPS son públicos. El 51% es privado a través de cajas de compensación familiar, 4 cajas de compensación que tienen mayor poder, digamos, accionar. Es una nueva EPS que está intervenida en este momento y en algunos territorios es pública. Entonces, por lo tanto, existe la oportunidad a partir de esa nueva EPS de generar una nueva forma
de reorganización del sistema, fortaleciendo la atención primaria en salud, reduciendo el tema de las facturaciones por eventos, que es importante modificarlo en el proceso de ir más a otro tipo de pagos y de convenios, de generar apoyo con la autoridad sanitaria y tener la conformación de redes de servicios según las regiones que se están planteando y donde son únicas. Y es posible que se demuestre en los próximos 2 años de que se puede lograr efectos importantes en los 2 años de transformación a través de la posible experiencia que nos está insinuando. Es posible de que teniendo una única organización que se mantiene, maneja los recursos o no los maneje, pero tenga una posibilidad de mostrar con el modelo de atención y la atención primaria en salud una nueva forma de organización en el país. Perfecto. Alejandro es residente de medicina preventiva en Sevilla, es español y hace una pregunta muy interesante que también de alguna manera luego repite Manuela en cuanto a los retos más complicados de abordar. Dice textualmente Alejandro: entiendo que el panorama social y político en Colombia desde el 93 ha influido en los cambios que afronta el sistema de salud. ¿Cuál es el principal reto de una reforma que tenga una capacidad de blindarse a sí misma como una reforma que garantice perpetuidad en cuanto a acceso y calidad de atención, pero que también permita a la vez reorganizarse y no esté atada a los cambios únicamente políticos? Yo pienso que estamos a las puertas de una forma de organización diferente, o sea, tendremos un ADRES, que es el Fondo Único Solidario, que hay que mantenerlo. Ese fondo no se puede fragmentar, debe mantenerse para generar la solidaridad entre lo que se llama régimen contributivo y régimen subsidiado, que tengan igualdad, digamos, de oportunidades, igualdad, digamos, de planes de atención, esos dos regímenes, que tenga una institución que administra para tener el pago hacia las redes de servicios de salud en los territorios. Y algo muy importante es que se pueda demostrar la transparencia en el uso de los recursos, que permita que la población resuelva. Por ejemplo, el tema de las autorizaciones. Se tiene claro que habrá un momento que en el nivel primario no requerirá autorizaciones, sino que se requiere un acuerdo de servicios en una forma diferente. Y entonces se está trabajando en eso. En este momento se está trabajando ese modelaje de cómo en el nivel primario podría haber unas rutas de atención diferentes con el apoyo de los especialistas, con redes de servicios de especialistas y nivel primario que se integran en los diferentes territorios, y ese nuevo modelaje podría dar, digamos, una respuesta bastante interesante en el manejo de eso. Entonces, Colombia está avanzando en ese sentido y diríamos que hay equipos técnicos que están funcionando en eso, y en los próximos meses, en los próximos días, Colombia va a mirar cómo ese tipo de respuestas se va a dar sin reforma, sino con las intervenciones. Es importante entender, es en un modelo intervenido que se busca modelar una nueva forma de organización, con énfasis en qué, en más autoridad sanitaria, más gobernanza, más redes de servicios de salud y más fuerza en el primer nivel de atención con capacidad resolutiva. Ahí está el gran desafío. Muy bien, muchas gracias. Hay dos preguntas en relación con la utilidad o el uso de telemedicina, especialmente en la atención en las zonas más remotas. Si Sí. podía contar algo Hay ejemplos, en la este tema. pandemia fue ejemplos buenísimos. Y lo importante es tener redes de especialistas, redes de subespecialistas, redes temáticas que apoyan esas regiones. Y allí está el campo de la universidad. Yo podría citar el Living Lab de la Universidad de Antioquia. Es un apoyo muy importante para las regiones remotas. Entonces, la Universidad de Caldas también tiene un grupo de tecnología de telemedicina bastante importante. Existen respuestas y la pandemia nos mostró que es factible. Entonces hay que estimularlo, hay que remodelarlo, regularlo, utilizarlo para unir qué, la sabiduría y sapienza de especialistas y subespecialistas, para darle mayor capacidad a médicos generales, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, etcétera, que están en los territorios, y eso posiblemente puede ayudar muchísimo en esa reconversión del modelo y cambiar el sentido de los costos. O sea,
que no se desplace tanto la gente de los territorios más lejanos hacia el centro, que es donde está concentrado el sistema, sino que el centro mire cómo puede a través de estos modelos de apoyar y evitar la movilización de los usuarios en un momento. Por ejemplo, dermatología. Hay alguna parte de dermatología que se puede hacer en interconsulta de médicos generales o médicos de familia que de una u otra forma, conjunto con dermatología, pueden ayudar a resolver cierto tipo de situaciones. Entonces, eso es factible y hay que ponerlo a funcionar. Cecilia Gómez de Europapgel, el Máster Europeo de Salud Pública, pregunta qué pasará con las EPS que se venían utilizando cuando finalmente no se utilicen en el nuevo modelo y si las deudas que Van a estas ser tendrían... nuevas formas de organización. O sea, Sí, esas CPS son el embrión de la nueva organización. No van a perfecto. desaparecer. Y eso es importante entenderlo, porque sería perder una capacidad de muchas cosas. Va posiblemente a desaparecer en algunas de ellas que no van a tener tantos glosadores si se cambia el número, el tipo de contratos que se hace con las redes de servicios de salud, pero su capacidad de gestión hay que transformarla, hay que utilizarla. ¿Con qué diferencia? Se le asigna un territorio, se le asigna una población, se le asigna un lugar para que haga énfasis en esos lugares, en esos territorios y pueda hacer bien su gestión. Entonces no van a desaparecer y hay que quitarse esa idea, porque sería ilógico hacerlos desaparecer. Hay que transformarlos. Estamos hablando de transformación hacia una nueva forma de organización. Perfecto. La segunda parte de la pregunta es con respecto a las deudas que pudieran tener con los hospitales en ese proceso de transición con los proveedores, en definitiva, ¿qué ocurriría? Se va a pagar, se tienen que cumplir y honrar los recursos y en este momento, digamos, no conviene que las EPS actuales desaparezcan, no, se van a transformar y se debe garantizar su continuidad para que puedan con el funcionamiento honrar las deudas que tienen, especialmente en el sector público y lógicamente con los actores privados, pero no son intervenciones para que desaparezcan. Eso hay que quitárselo de la mente. Son intervenciones para que continúen en el sistema en una nueva forma de organización y por lo tanto se puedan honrar las deudas que se han acumulado del pasado. Y posiblemente habrá que recapitalizar el sistema en algunas partes, pero esa es otra dimensión que tendría que tener recursos adicionales del plan de desarrollo en los futuros años de 1% adicional del Producto Interno Bruto, que no iría a las grandes especialistas, sino que iría a fortalecer la atención primaria y a mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel. Pero la idea es, no se está interviniendo para que desaparezcan las EPS. Eso me parece que sería ilógico y sería equivocado. Es para que se transformen y miren los territorios. Perfecto. Hay varias preguntas relacionadas con en el máster hemos revisado en diferentes ocasiones las claves para un proceso de implementación y uno de los elementos fundamentales es la existencia de barreras. Y en ese aspecto se identifican dos preguntas muy interesantes respecto a cuáles son las principales barreras, los principales obstáculos que están observando de cara a la resistencia a la reforma, tanto por grupos de profesionales o de dentro del propio sistema de salud, como por parte de la población. Si podía identificar esos elementos de resistencia, por decirlo de alguna manera. Y un elemento de resistencia grande que existe en este momento son los profesionales especialistas y subespecialistas que no quieren que se cambien sus modalidades de pago. Ellos prefieren seguir manteniendo su vínculo a través del pago por tarifas. Claro. Y ese, digamos, es una gran barrera. Pero ese modelo se tiene que modular y tiene que haber un pacto con los profesionales para modular una nueva forma de organización, porque no todas las enfermedades crónicas tienen que ser manejadas exclusivamente por especialistas y subespecialistas con el Claro. uso intensivo de tecnología. Tiene que haber una modulación donde otro grupo de profesionales, médicos, enfermeras, psicólogos, usuarios, tienen un rol muy importante en el manejo de las enfermedades crónicas. Entonces eso va a modular una nueva forma de organización.
o los centros de especialistas se modulan con centros de atención primaria para interactuar, modificando los costos de operación del manejo de las enfermedades crónicas y sobre todo con el potencial que se tiene de que manejo de enfermedades crónicas por equipos de salud guiados y orientados por los especialistas. En Colombia existen, se llaman médicos expertos, Ujú. ligados a especialistas. Crecer ese modelo de médicos expertos e incluso que lleguen a ser médicos familiares en un futuro, pues podría modular en una forma diferente la forma de organización y de contratación. ¿Para qué? Para detectar precozmente los problemas, para hacer un cuidado temprano de los problemas, para hacer cuidado en casa de ese tipo de problemas y no esperar que yo me enferme y me diagnostiquen tardíamente y llegue al cuidado intensivo o tenga que llegar a la urgencia, que es lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, ese pacto tiene que lograrse. ¿Cómo se resuelve? No con una orden y con una patada, no, se resuelve dialogando. Personalmente pienso es consenso, diálogo en los territorios, porque son nuestras madres, son nuestras padres, son nuestras personas, son las personas que queremos que se les atienda bien y los especialistas pues también tienen que tener un corazón de que deben decir el bien común, pero no pensar que yo debo sostener alta rentabilidad financiera y no tengo una rentabilidad común del bien común de una sociedad y ese pacto hay que conversar. Muy bien. Emilio, que es residente de Medicina Preventiva y Salud Pública, pregunta si en base a lo expuesto la reforma de la atención primaria de salud es totalmente necesaria para mejorar la eficiencia. ¿Existiría alguna manera de llegar a ella sin pactar con los intermediarios? ¿O esto supondría una reforma inasumible e imposible de realizar? No, los intermediarios están de acuerdo con la atención primaria en salud. Ellos están de acuerdo, no están en contra de la atención primaria en salud. Ellos están en desacuerdo en no manejar que el dinero no entre a su bolsillo, a su caja, a su banco. Ujú. Ahí es donde está el desacuerdo. Pero ellos están de acuerdo de que hay que trabajar con la atención primaria en salud. Tienen lógicas diferentes de diferentes concepciones de atención primaria en salud, es cierto, pero creen en la atención primaria en salud. Entonces, si ellos visualizan que la atención primaria en salud puede reducir la forma como el sistema actualmente funciona, es que tenemos un sistema de atención actualmente que toda la atención remite a los especialistas, es el comportamiento del sistema. Los médicos generales, enfermeras están inhabilitados por normas de habilitación de que no pueden tocar una uña, porque la uña es del ortopedista. ¿Entienden? Entonces, Es- eso no puede seguir. O sea, puedo tocar la uña y si la tengo que intervenir y no hay nadie más, la debo claro. resolver. Y la norma de habilitación no me puede impedir eso. Y no puedo tener un juez con una tutela que la mandan, digamos, también los mismos interesados para que le digan a ese médico que cómo sacaste esa uña. No, no se puede. Tiene que haber un diálogo que nos permita entender que en ese mejorar de nivel de capacidad resolutiva del primer nivel de atención, cómo los especialistas ceden. El control prenatal, ¿lo tiene que hacer siempre ginecólogos tetra? No, Dios mío. Tenemos unas formas diferentes de hacer control prenatal, tenemos tecnología que se puede manejar de una forma diferente, pero no, todo tiene que llegar a mí porque yo estoy teniendo rentabilidad financiera por ese comportamiento. Pero ¿cuánto sufrimiento le estás agregando a las madres que tienen que llegar a ti 6 horas, 8 horas o 10 horas para poder llegar al centro de especialistas a ser atendido y ya no atiendes partos en las pequeñas ciudades, en los pequeños corregimientos, porque no hay esa capacidad? No se puede continuar, tiene que haber un pacto y se conversará rubro por rubro cuál es el pacto que queremos, qué hacemos en la primera fase, qué hacemos en la segunda. Y ahí que habrá universidades inteligentes que comienzan a formar recursos humanos para que tengan esa capacidad resolutiva, porque desde la universidad no se conforman prácticas comunitarias que conlleven a dar esa capacidad resolutiva con tecnologías disponibles y suficientes para que sean manejados por esos profesionales que se están formando, y no son tres, tenemos 50, 60 universidades formando profesionales de ciencia de la salud en todo el país y están ausentes del sistema.
Tenemos cerca de 800.000, 900.000 profesionales generales con 200.000, 300.000 especialistas. ¿Nos quedamos solo con un sistema que es manejado por especialistas y especialistas? No, tenemos que buscar la otra fuerza de trabajo que no fue formada solo para remitir. Muy bien, nos quedan nada, 3 minutos. Para el final he reservado 3 preguntas que tienen que ver con rectoría. Una es una opinión personal que también me gustaría conocer su opinión. Una de ellas hace referencia al grado de centralización, descentralización que podría tener la reforma, en el sentido de si no tendría un grado excesivo de centralización. No hay que olvidar que nosotros venimos de un país, me refiero a España, con un grado de descentralización que desde mi personal y completamente discutible opinión es excesivo. Es decir, estamos en el otro extremo, donde realmente no hay coordinación entre comunidades autónomas, y esos son algunos de los inconvenientes de una excesiva descentralización. Otra pregunta en relación con gobernanza hace referencia a la rendición de cuentas, cómo se va a establecer el proceso. Y la última, que es una opinión personal de alguien que ha participado, dice, compruebo que hay una intención de control absoluto por el Estado, lo que viene a ser como una especie de dictadura sanitaria y política. Entonces, en ese sentido, esas serían ya las 3 últimas preguntas del panel, que me gustaría mucho conocer, lógicamente, su Te opinión. diría, Sergio, que básicamente gobernanza, la idea es por regiones, la Ajá, región de la costa, la región Caribe, la región. Ahí yo les mostré 9 regiones sí, en el país. La gobernanza debe ser por regiones y tiene que haber acuerdos para que esas regiones se gobiernen en una forma diferente para el caso específico de la salud, para actuar sobre determinantes sociales y para organizar la red de servicios, porque no se ajá, gobierna solamente para la red de servicios, se gobierna para que la gente tenga mejores condiciones de salud y calidad de vida, tenga agua potable, tenga alimentos, etcétera, que esa es otra forma de gobernar el sistema. Entonces, esa gobernanza, si es por regiones, por ahí tenemos que entrar. Segundo, tenemos que rendir cuentas, claro. Tenemos que haber una nueva forma de rendición de cuentas, es de que tenemos que tener una transferencia de recursos que nos permitan tener reglas claras para poder ofrecer los servicios. En esas reglas claras tendrá que ser en función de resultados sanitarios. No podemos ser en función de resultados financieros ujú, únicamente. La ley 1751, la estatutaria, dice, póngale más cuidado a la rentabilidad social y no se quede pensando solamente en indicadores de rentabilidad financiera. Esta es la era de la rentabilidad social, es la era de la salud pública y recupera muchísimos de los recursos de la salud para que se piense más en la salud pública. Y no es dictadura, estamos planteando modelar en las regiones y los territorios buscando acuerdos. ¿Acuerdos con quién? Con la universidad de ese territorio. ¿Acuerdos con quién? Con las autoridades que van a gestionar en esos territorios, con consejos territoriales que puedan modelar los resultados y los indicadores que se quieren obtener en los territorios. Y no manejan dinero, el dinero se maneja en una forma diferente porque sabemos la tentación y la corrupción desafortunadamente de una cultura que tiene una alta, digamos, probabilidad de corrupción. Entonces hay que reducir al máximo esa posibilidad, pero sí dar la opción de que las regiones puedan tomar medidas. No todo lo tiene que decir Bogotá en una forma centralista, como forma de dictadura, no. En esto hay necesidad de innovar, de tener capacidades, tecnologías, hacer investigación, de hacer proyectos de extensión, muchas cosas. Y eso, Colombia es un país muy diverso, tiene como 5 formas diferentes de ser, de actuar culturalmente. Entonces, dele campo a la diversidad y ahí no habrá dictadura de ningún tipo, habrá una forma de organización diferente y ojalá que sea el diálogo, el consenso, el acuerdo y el bien común, porque son principios y valores que guíen ese accionar. pues perfecto, muchísimas gracias, profesor. Ha sido un auténtico lujo. Si buena y brillante ha sido la conferencia, aún más ha sido la respuesta a las preguntas, que en muchas ocasiones no eran preguntas sencillas. Y además ha sido con una concreción y un ajuste al tiempo impecable. De verdad que le agradecemos profundamente en mi nombre, en el nombre de la Escuela Andaluza de Salud Pública y de la Universidad de Granada, su presencia hoy aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación y me gustaría muchísimo tener acceso a la grabación para circularla aquí en Colombia. Este país necesita escuchar, Por, escuchar otras voces.
Por supuesto, de hecho, se difunde a través de el canal antes llamado Twitter, y yo te la haré llegar en cuanto la tenga disponible. Muy Muy bien. bien, Muchísimas gracias y muchas gracias a los estudiantes de la maestría por la atención. Muchísimas gracias. Un abrazo. igualmente, un Hasta abrazo, luego y gracias. Muchas muchas gracias. gracias.